Todos, mi nombre es Camila Mendoza. Primero que nada agradecer a todos por la invitación. Soy residente de segundo año del Sanatorio Güemes de la ciudad de Resistencia, Chaco, y este caso clínico lo hicimos con mi compañera Emilia Albarracín, también residente de segundo año, y nuestra doctora guía, la doctora Laura Bobadilla. El caso clínico que les voy a presentar el día de hoy es reemplazo valvular pulmonar híbrido con válvula pulsa para dilatación severa del tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, comenzando con el caso clínico, este era un paciente de 20 años que tenía un peso de 110 kilos, que como antecedentes tenía un retraso del desarrollo por mosaicismo, un 46XI, una corrección quirúrgica por una cardiopatía congénita compleja, una conotruncal, que tenía un ventrículo derecho con doble salida, y una estenosis pulmonar con corrección a los 5 años. La clínica del paciente que consultó fue por disnea en clase funcional 2, que fue progresiva de 2 años de evolución, lo que llevó a la consulta. Cuando lo vemos en la consulta, comenzamos a hacerle estudios complementarios. Primero nos planteamos como diagnósticos diferenciales una disnea de origen cardíaco versus una disnea de origen respiratorio. Para comenzar con los estudios complementarios, comenzamos con algo más accesible. Le realizamos una radiografía de tórax en la cual habíamos evidenciado nada más que cardiomegalia, sin congestión, sin áreas de consolidación, sin áreas de infiltrado. Le realizamos un electrocardiograma en el cual se evidencia un ritmo sinusal con una frecuencia de 75 latidos por minuto, un eje más 60 y un bloqueo completo de rama derecha. Al examen físico, el paciente se encontraba normotenso, saturando el 95%, y a la auscultación se evidenciaba un soplo sistodiastólico en foco pulmonar y aórtico accesorio. Yendo con otros estudios más complejos, se le realiza un ecocardiograma transesofágico que evidencia una dilatación ventricular derecha grave, una excursión sistólica en el plano del anillo tricúspido de 10 milímetros de diámetro y una insuficiencia pulmonar grave, basada en una relación de la vena contracta y el anillo pulmonar de 0,7. Entonces, se le solicita una resonancia nuclear magnética cardíaca, en la cual se ve una fracción de regurgitación pulmonar de 51,6%, un volumen telesistólico de 81 milímetros por metro cuadrado y telediastólico derecho de 2,27. Ambos valores todos aumentados. Una fracción de eyección del ventrículo derecho de 48%. También se le solicitó una tomografía cardíaca, que más que nada lo que hacía era confirmar aún más nuestro diagnóstico, una dilatación severa del ventrículo derecho, del anillo pulmonar, del tronco y de sus ramas. Por lo que se le cita a la consulta al paciente, se le informa del diagnóstico, que era insuficiencia pulmonar severa, y se le comenta las posibilidades de tratamiento. Entonces, se le comenta la posibilidad de hacer un procedimiento híbrido, una parte hemodinámica, en conjunto con el servicio de cirugía cardiovascular. El paciente está de acuerdo, entonces se comienzan a hacer los estudios prequirúrgicos. Dentro de esto se le pide un cateterismo cardíaco para más que nada ver los diámetros del anillo valvular, las arterias coronarias y las presiones de dicha arteria. El diámetro del tracto de salida del ventrículo derecho se encontraba de 35,72 milímetros, en 90 grados una proyección lateral y 36,49 en una vista oblicua anterior y derecha. En lo que respecta a las arterias coronarias, se veían sin lesiones y las presiones de dicha arteria a nivel de la sístole eran de 16 milímetros de mercurio, de la diástole de 0 y la media sería de 7 milímetros de mercurio. Ahí se pueden ver en las imágenes cómo se hace el cateterismo cardíaco. Se aplica para evaluar las presiones pulmonares. Se pasa entonces, una vez teniendo todos los estudios prequirúrgicos completos, el paciente estando hemodinámicamente estable y estando de acuerdo, firma los consentimientos, se lo cita a internación y se lleva a cabo el procedimiento. El procedimiento se llevó en la sala de hemodinamia, es un procedimiento híbrido, en conjunto con cirugía cardiovascular y el servicio intervencionista. Y bueno, más que nada se le hace sedación general, se lo intuba al paciente y se comienza con vías periféricas, una vía femoral
arterial y venosa para colocar los catéteres y posteriormente la válvula, y una esternotomía media para hacer la corrección. En la primera imagen se puede visualizar, se hace una proyección angiográfica para visualizar nuevamente cómo estaba la válvula, el anillo valvular, en el cual se veía que tenía un anillo valvular cono truncado con una base del anillo de 42, una media en el tronco de 36 y una a nivel de la bifurcación de la arteria pulmonar de 30 milímetros. Entonces se comienza a hacer la reducción de la válvula, del anillo valvular, en el cual de cono truncado pasa a un procedimiento que es un cilindro de 27 milímetros de diámetro, con unas medidas de 32 por 38, donde iría insertado posteriormente la válvula que iría por vía percutánea. Se hace una nueva proyección una vez que se hizo la reducción quirúrgica y posteriormente se introduce la válvula. Y ahí se hace una nueva vista angiográfica donde se visualiza la correcta colocación, que esté en norma implantada, y el funcionamiento. Posteriormente el paciente pasa a la sala de recuperación cardiovascular y a los pocos días se va de alta con tratamiento ambulatorio. El seguimiento se lo cita al paciente a los 7 meses, se le pide en eso una resonancia cardíaca y un nuevo esofágico, en el cual es más que nada para evaluar las complicaciones postoperatorias. Se vio que la válvula estaba en normas funcionantes, no tenía obstrucciones ni regurgitación y la función ventricular había mejorado, con motilidad conservada. Le preguntamos al paciente por los síntomas por los que él había consultado y él nos comentó que había mejorado muchísimo en los síntomas, en la tolerancia al ejercicio más que nada y en su calidad de vida. Entonces, como discusión, creemos que estos tipos de cardiopatías congénitas son patologías graves, se dan en un 20%, en la edad pediátrica se hacen correcciones, pero que a la larga no terminan siendo factibles y llevan a lo que se conoce como la estenosis pulmonar o insuficiencia pulmonar. Entonces, se prefiere siempre como visualizar cuáles pueden ser los posibles tratamientos y ver cuál es lo que le conviene al paciente. En este caso, se prefiere el procedimiento híbrido sobre la cirugía convencional, tanto en pacientes que tienen un volumen ventricular diastólico mayor a 200 milímetros por metro cuadrado y cuando el riesgo quirúrgico es elevado, cuando tiene un Euroscore mayor a 8%. La factibilidad de este procedimiento es que disminuye la necesidad de utilizar drogas inotrópicas en el postoperatorio y el riesgo de arritmias ventriculares. También disminuye el riesgo de complicaciones como sangrados y el uso de hemoderivados. Por eso creemos que es muy importante este procedimiento. Como dato final, queremos agradecer al servicio de hemodinamia de nuestro sanatorio y al doctor Juan Lange y Juan Giroy, que fueron los que nos permitieron presentar este caso clínico en el día de hoy. Este va a ser un artículo que va a estar publicado en la revista de Cardiología Intervencionista el año que viene. Muy interesante el caso y complejo a la vez, obviamente que es algo que no se ve habitualmente y sobre todo nosotros que no trabajamos con cirugías congénitas, ¿no? Ustedes tienen cardiólogos que hacen este tipo de intervención. Sí. Muy bueno, muy interesante. Y el trabajo conjunto en este tipo de patologías entre el servicio de hemodinamia y cirugía, ¿suele ser frecuente o es por el tipo de caso? Sí, suele ser frecuente. El doctor Lange es el especialista en hemodinamia y también en la parte pediátrica, cardiopatías congénitas. Perfecto. Y él siempre va y hace procedimientos no solo de este tipo, sino de otros tipos también. Él no está ahí, o sea, él viene de otro lado. No, pero él trabaja con nosotros, sí. Mira vos, sí, qué bien. Sí. ¿Y ustedes son centro de derivación de este tipo de patologías en la zona? Por el tema de las intervenciones congénitas, te digo. Sí. Porque creo que los otros centros que yo conozco al menos no hacen congénitas en resistencia. ¿Sí? No, sí, nuestro centro sí hace. Bien, sí. Espectacular.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera saber algo más? La verdad que es como que no sabemos mucho qué preguntar porque Sí. es tan Este complejo. Sí. es un caso complejo, poco usual, y que es a nivel nacional, son 4 casos que se hicieron, y a nivel internacional creo que menos de 10. Y en la semana pasada estuvimos la segunda intervención híbrida, que en este caso fue una paciente de 60 años que había consultado también por disnea. Tenía una cardiopatía congénita corregida en la infancia, una tetralogía de Fallot, y consultó nuevamente por disnea, se le hacen todos los estudios y nuevamente ingresa a hacerse una cirugía híbrida. Pueden evolucionar de esa manera. Una cosa que te consulto sobre el tema del seguimiento, que vos dijiste que a los 7 meses después de la cirugía, ¿tanto tiempo se espera para reevaluar al paciente en cuanto a la función ventricular y la capacidad? Eso igual depende mucho del médico de cabecera o el médico que hizo el procedimiento, que le hace el procedimiento. Ellos van evaluando, porque al alta también se le pide un nuevo ecografía para evaluar que la válvula esté normo funcionando y que esté normo implantada. Entonces ellos van evaluando mediante eso en las consultas, a medida que lo van viendo por consultorio externo. Okay. Sí, es como la demanda va siendo en relación a la evolución clínica del paciente y después recién se acude a los... Perfecto, bueno, muy bien, muchísimas gracias.